Buenos días, señor. Soy César Hernández de Quinto Electri y hoy le voy a hablar sobre diferentes temas para el proyecto de matemáticas. Y el tema número 1 son las funciones trigonométricas. Son un conjunto de 6 funciones matemáticas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados, originalmente definidas para el estudio de los triángulos. Su concepto se ha extendido para incluir ángulos de cualquier magnitud, positivos o negativos, y se aplican ampliamente en campos como la física, la ingeniería, la astronomía, la informática gráfica, la música y muchas otras áreas de la ciencia y la tecnología. Son herramientas fundamentales para modelar fenómenos periódicos y oscilatorios. Ahorita le voy a hablar sobre los ángulos agudos. En un triángulo rectángulo, que es un triángulo con un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, podemos definir las 6 funciones trigonométricas para uno de sus ángulos. Para uno de sus ángulos agudos, los ángulos menores de 90 grados considerados un triángulo rectángulo con un ángulo teta, o sea, hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto es siempre el más largo. Cateto opuesto, CO, el lado opuesto al ángulo teta. Cateto adyacente, CA, el lado adyacente continuo. El ángulo teta que no sea la hipotenusa. Las 6 funciones trigonométricas fundamentales son seno, o sea, el seno de teta, la razón entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Y aquí les va la fórmula. El seno de teta igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa, y eso nos da igual más definido, CO dividido H, que es hipotenusa. El coseno es el coseno de teta, la razón entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y la fórmula es coseno de teta es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa, y definido es igual a CA dividido H. La tangente de teta, la razón entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. También se puede expresar como seno de teta dividido el coseno de teta. Y la fórmula es la tangente de teta es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y eso nos da un igual a CO. Y la fórmula es tangente de teta igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente igual a CO dividido CA. Y también puede ser el seno de teta dividido el coseno de teta. Las siguientes 3 funciones son las recíprocas de las anteriores. Cosecante es igual a CSC, cosecante de teta o cosecante de teta, la recíproca del seno. Y la fórmula es el cosecante de teta es igual a 1 dividido el seno de teta, igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto, igual a la H dividido el CO. Y el secante de teta es la recíproca del coseno, que es el secante de teta es igual a 1 dividido el coseno de teta, igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y el cotangente de teta es igual a 1 dividido la tangente de teta, sería igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Y esta definición es válida solo para los ángulos agudos, que son 0 grados menor que teta y menor que 90 grados, o 0 menor que teta menor que pi dividido 2.
radianes. Los valores de las funciones trigonométricas son razones, lo que significa que son adimensionales, no tienen unidades. Para un ángulo dado, los valores de las funciones trigonométricas son únicos, sin importar el tamaño del triángulo rectángulo, siempre y cuando sea semejante. Y también sería para extender las funciones trigonométricas a ángulos de cualquier magnitud se utiliza el círculo unitario. Un círculo unitario con radio de r igual a 1, centrado en el origen de 0.0 de un plano cartesiano. Se dibuja un ángulo θ en posición estándar, lo que significa que su vértice está en el origen y su lado inicial coincide con el eje positivo de X. El lado terminal del ángulo θ intersecta el círculo unitario en un punto que P XY. En este contexto, las funciones trigonométricas se definen en términos de las coordenadas XY, el punto P y el radio que es 1 en el círculo unitario. Y alguna de las fórmulas serían el seno de θ igual a Y dividido el radio. Y también sería coseno de pi dividido X dividido el radio. Y también sería la tangente de θ dividido Y. Tangente de θ igual a Y dividido X. Si X es igual que 0. Y también el cosecante de θ igual a R dividido Y si Y es igual, si no es igual que 0. Y el secante de θ sería igual a R dividido X si X no es igual que 0. Y también sería dado para el círculo unitario de radio igual a 1. Las definiciones se simplifican a seno de θ igual a Y, coseno de θ igual a X, y algunas de las fórmulas serían tangente de θ igual a Y dividido X, y alguna de las fórmulas sería el cosecante de θ igual a 1 dividido Y, que si Y no es igual a 0. Y también sería el secante de θ igual a 1 dividido X si X no es igual a 0. Ventajas de la definición del círculo unitario. Permite calcular las funciones trigonométricas para ángulos mayores de 90 grados. Sería pi dividido 2 sería igual a pi dividido 2 radianes. Y ángulos negativos. Explica periodicidad de las funciones trigonométricas. Se repiten cada 360 grados o 2 pi radianes. Muestra los signos de las funciones en los diferentes cuadrantes del plano cartesiano. Permite definir los valores de las funciones para ángulos cuadrantales sería 0 o pi dividido 2 o pi sería 3pi dividido 2 o 2pi, etc., donde uno de los catetos puede ser 0. Propiedades fundamentales y relaciones. Las funciones trigonométricas poseen una rica estructura de propiedades y de identidades. Identidad pitagórica fundamental. Surge directamente del teorema de Pitágoras aplicado al el círculo unitario sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Y sería el seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ igual a 1. De esta identidad se derivan otras igual a 1 más tangente al cuadrado de θ igual al secante al cuadrado de θ. Y también periodicidad igual al seno de θ más 2pi igual al seno de θ. Y coseno de θ más 2pi radianes igual a coseno de θ. Tangente de θ más pi radianes igual a la tangente de θ, donde
n es un número entero, esto significa que las funciones se repiten después de un cierto intervalo, o sea, un periodo. El periodo de seno y coseno es de 2pi. Ya hay que otra abrir la basura. Suscripciones. Talín. Las funciones de realizar, hagamos este sería menos. Y ahora le voy a hablar sobre el tema de dominio de rango y periodo de funciones trigonométricas. El dominio de una función trigonométrica. El dominio de una función matemática es el conjunto de todos los posibles valores de entrada. Valores de la variable independiente, típicamente el ángulo X sería el ángulo X o θ, para los cuales la función está definida y produce un valor de salida real. En el caso de las funciones trigonométricas, el dominio se refiere a los ángulos que podemos introducir en las funciones. Para seno y coseno, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Esto significa que puede calcular el seno o el coseno de cualquier ángulo, ya sea positivo, negativo, cero o cualquier número real, medido en radianes o grados. No hay valores que hagan que estas funciones sean indefinidas. Ejemplo, el seno es igual a 0, el coseno igual a pi y el seno es igual a menos 30 grados. Coseno 1000 radianes son todos los valores válidos. Para tangente y secante, el dominio son todos los números reales excepto aquellos ángulos donde el coseno del ángulo es 0. Esto se debe a que la tangente de x es igual a seno de x dividido el coseno de x y el secante de x es igual a 1 dividido el coseno de x. La división por 0 no está definida. Y ahora, señor, yo le voy a hablar sobre la gráfica de funciones trigonométricas. La gráfica de una función trigonométrica es la representación visual en un plano cartesiano de cómo los valores de la función en el eje vertical, generalmente y, cambia en relación con los valores de los ángulos. En el eje horizontal, generalmente es x o θ. Estas gráficas son fundamentales ondas o patrones que se repiten periódicamente, reflejando la naturaleza cíclica de los fenómenos que modelan. Elementos clave en la gráfica de una función trigonométrica. Para entender a fondo la gráfica de una función trigonométrica es esencial considerar varios elementos, como por ejemplo senoidal, seno y coseno. Las gráficas de las funciones seno sería igual a y igual al seno de x y coseno sería igual a y igual al coseno de x. Tienen una forma de onda suave y continua conocida como onda sinusoidal. Se asemejan a las ondas que verías en el agua o en un osciloscopio. La gráfica del coseno es simplemente la gráfica del seno desplazado horizontalmente, tangente y cotangente. La gráfica de la tangente sería igual a y igual a la tangente de x y la cotangente sería y igual al cotangente de x. No son ondas suaves como las sinusoidales, en cambio se presentan una serie de ramas separadas por asíntomas verticales. Esta rama se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Cosecante y secante. La gráfica de las cosecantes sería igual a y igual al cosecante de x y la secante sería igual a y igual al secante de x. También consiste en ramas separadas por
asíntotas verticales, pero estas ramas tienen forma de U o V invertida y se extienden alternativamente hacia arriba o hacia abajo desde el eje X. Son las recíprocas de las ondas seno y coseno respectivamente. Yo te lo voy a hablar sobre los ejes cartesianos. El eje horizontal sería igual a eje de X o de θ. Representa los ángulos. Estos ángulos pueden estar en radianes, lo más común en matemáticas avanzadas y ciencias, o en grados. Eje vertical. Eje Y representa el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo dado. Por ejemplo, en Y igual a seno de X. El eje Y muestra el valor de seno para cada X. Periodicidad. Una característica definitoria de las gráficas trigonométricas en su periodicidad. Esto significa que la forma de la gráfica se repite idénticamente en intervalos regulares a lo largo del eje horizontal. Eso sería todo por hoy, Señi, y gracias.